Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Para hacer un gorro de lana, por ejemplo, como este, pues voy a montar cadenetas. Lo estoy haciendo con la aguja del 3,5. Entonces, monto cadenetas. Bueno, no sigo. Tiene que ser la altura del gorro. No lo voy a hacer así, sino la altura. Y una vez que tengamos la altura, pues hago 2 cadenetas y un punto medio alto en la tercera cadeneta. Se recoge todo junto y sigo. Echo hebra, lo paso por medio y lo recojo. Echo hebra, lo paso por medio de las cadenetas y lo recojo todo junto. Echo hebra y lo voy recogiendo todo junto. Echo hebra, paso por medio. Cuando tengo 3 lazos, pues lo paso por los 3 al mismo tiempo. Bueno, lo voy a hacer despacio. Echo hebra, lo paso por medio de las cadenetas, atrapo hebra. Cuando tengo 3, atrapo hebra otra vez y lo paso por todas ellas. Otra vez, echo hebra, lo introduzco por la cadeneta, por medio. Cuando tengo 3, atrapo hebra otra vez y lo paso por las 3 al mismo tiempo. Otra vez, echo hebra, lo paso por medio. Cuando tengo 3, atrapo hebra y lo paso por todas ellas. Bueno, pues así estoy haciendo la muestra de cómo lo tenéis que hacer. Y en la última. Bueno, la última no era esa, era esta. Le damos la vuelta, hacemos 2 cadenetas o 3, depende de cómo queráis. Si salen, hacerlo siempre de la misma manera, no en una vuelta 2 y en otra vuelta 3, para que salgan siempre igual. Echáis hebra y no se, así no se cogen dos hebras, sino la de atrás solo, por la de atrás solo. Echo hebra y por la de atrás se coge solamente una hebra de la cadeneta, no por las 2, sino por una. Y así. Bueno, este es el punto. Bueno, aquí tengo hecho una muestra. En este caso le he echado 57 puntos. Está bien porque aunque sea más largo que el que tengo yo aquí, pero luego se le va a dar la vuelta así y se va a quedar así bien. Entonces cuando esto lo tenga todo alrededor, pues ya le coseré esta parte que ahora después os lo enseño. Os quería decir una cosa, esto que tengo hecho para talla adulto lo voy a deshacer. Os voy a decir por qué. Porque aquí, ¿veis cómo estira? Estira muchísimo. Y aquí cuando monté las cadenetas, pues no estira nada. Y lo voy a deshacer porque le voy a hacer las cadenetas muy flojitas. Para que... porque es que hay mucha diferencia. Es que hay una diferencia tremenda y no me gusta. Lo voy a hacer muy flojito en las cadenetas. Y otra cosa que es importante es que aquí el borde
de abajo, como se va a ver, el borde se va a ver, tiene que estar completamente derecho y tenéis que hacerlo siempre de la misma manera. Da igual cómo lo hagáis, pero siempre de la misma manera. Tenéis que contar los puntos, que sean siempre los mismos puntos, no, porque muchas veces aquí al final se le añade un punto sin querer, no puede ser. Aquí no lo he hecho igual, ¿veis? Y no sale derecho. Entonces esto no puede ser, tiene que ser, ahora os enseño para que os salga completamente derecho como lo tenéis que hacer. En la muestra que hice al principio salen aquí unos agujeros, ¿veis? Y entonces para evitar esos agujeros y que el borde sea recto, pues lo tenéis que hacer de la siguiente manera. Aquí he montado 10 puntos, tiene que haber siempre 10 puntos, tenéis que ir contando para que no haya en una vuelta más o menos que en otra. Entonces, lo normal que se trabaje es aquí un punto y aquí el siguiente. Aquí un punto y el siguiente sería aquí. Entonces nos saltaríamos esta cadeneta, ¿veis? Lo haríamos ahí, que es donde está el segundo punto. Pues no, ahora lo vamos a hacer 2 cadenetas para subir y en lugar de hacerlo aquí, que sería el segundo punto, lo vamos a hacer en la cadeneta, esta primera. Y parece que aumentamos un punto, pero vaya a ver que no. Ya llevo 2. Para subir 1 y el que he hecho 2. Ya llevo 2. Sigo. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 y ahora me quedan 2 puntos, 1 y luego las 2 cadenetas para subir, que sería otro punto. Normalmente pinchamos en la segunda cadeneta, pero como yo solo quiero hacer un punto, pues si no ya tendría 11, pues pincho aquí en la cadeneta del punto y ya está, y las cadenetas esas se quedan ahí sueltas y no hago ningún punto más. Entonces otra vez lo voy a hacer. Encima de las cadenetas hago 2 cadenetas y no pincho ahí en el segundo, sino en la primera cadeneta. Entonces hago el punto medio alto, ya llevo 2, las 2 cadenetas de subir y el que he hecho ya son 2. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me quedan 2 puntos, en realidad. Uno este y otro las cadenetas de subir, pero lo voy a hacer como un solo punto. Y así siempre, y así tengo siempre los mismos puntos. Yo en este caso tengo 10. Y los bordes son bastante derechos y no tiene agujero en medio, ¿veis? He hecho 3 rectángulos, este va a ser para mi hijo. He montado 41 cadenetas con la aguja del 4,5. Luego para su mujer, que lo he hecho con lana más fina, he montado 47 puntos. ¿Por qué he montado más? Porque este lo quiero así, que esté así doblado, y este como es lana gruesa, pues que no se doble, que sea solo sin doblar. Y para mi nieto pues le he montado 41 puntos. Abajo en la descripción vienen las medidas de lo que son los rectángulos, aunque claro, es algo que tenéis que cada uno adaptar a vuestra cabeza.
Para ello lo dobláis, lo hilvanáis antes de cortarlo. En este caso yo no he podido porque no viven conmigo. Lo cortáis, no lo cortáis el hilo, sino que simplemente lo hilvanáis, que se lo prueben, y si necesita más, pues le hacéis una vuelta más. Si está muy ancho, le quitáis alguna vuelta antes de coserlo. Eso sería lo ideal. Y para que veáis que tiene muchas posibilidades, esto lo he hecho con hilos finos, este también, con restos de hilo, se utilizan menos de un ovillo de 100 gramos, menos de la mitad. Y para este se utiliza más porque es lana más gruesa con un ovillo. Entonces, para que veáis las posibilidades que tiene. Ahora, a la hora de coserlo, primero tenéis que ver que una parte es más bonita que otra. Entonces miráis cuál es la parte más bonita, que os gusta más. Vais mirando y cuando ya hayáis decidido, pues yo le voy a poner, esta va a ser la parte de abajo, que me gusta más, y el derecho, entonces lo señalo, para que no me haga ningún lío al coserlo. Es que no es igual, si le damos la vuelta no es igual que así. Entonces vais buscando el lado que os guste más. A la hora de coserlo, lo voy a coser por el derecho, veis la señal del derecho, pues lo pongo aquí los bordes juntos por el derecho y voy cosiendo una parte de la cadeneta de un lado con una parte de la cadeneta del otro lado, hacia mí, y luego la siguiente hacia afuera. Hacia mí y hacia afuera. Bueno, hay otras maneras de coserlo. ¿Veis? Cuando se abre, pues se queda bastante bien. Que no queda así muy gordo. Que es mi intención, que no quede ahí ni por un lado ni por otro. No sé, si se hiciera por el revés, quizás quedaría bien. Probar también por el revés. Porque por el revés se queda muy bonito. Entonces que el revés sea... No, así también se queda bien. Bueno, pues para que esta parte no sea gruesa. Ahora os enseño la parte de arriba. Para la parte de arriba lo voy con una aguja de lana, pues voy así con la aguja hacia mí, por la parte esta que está aquí en realce, hacia adentro y luego hacia mí. Por el mismo sitio siempre, para que luego tenga un aspecto regular arriba. En la parte esta de realce. Así. Así hacia mí. Me dejé al principio la hebra así suelta. Voy deprisa. Hasta que se me junte con la otra hebra. Ah, ya me he pasado. Bueno, pues ya está aquí la hebra. Entonces tiro y se va encogiendo. Así. Ahora lo ato a la primera hebra que tenía. Como no le voy a poner pompón, tengo que tapar el agujero ese de dentro todo lo posible. Pero primero voy a hacer el nudo. Otro. Y llevo las hebras por dentro, porque este es el derecho, ¿veis que lo tengo señalado? Pues lo paso por dentro. Y ahora lo voy a terminar por el revés.
voy a enhebrar otra vez. Y antes de cerrarle el agujero, pues voy pasando aquí así por la parte que está en realce para recogerlo también. Por la parte esta de realce para que todo esté a la misma altura. ¿Veis cómo lo voy cogiendo así? Todas las partes que están en realce. Y voy echando ahí una hebra para que se quede todo a la misma altura. Y luego ya cierro el agujero. Voy a un lado, voy a otro, voy al otro lado. Bueno, ahora voy a continuar, esto voy a tardar bastante, pero primero me gusta comprobar a ver cómo se queda por el lado derecho, que yo creo que se va a quedar bastante bien una vez que ya le cierre el agujero. Bueno, pues ya sabéis, este agujero se tiene que tapar mucho más, pero el caso es que aquí quede bastante bien, así, bastante bien distribuido el vuelo. Pues aquí están los 3 gorros, el del niño, la mamá y el papá. Estos parecen más chicos, pero como están hechos con las agujas muy gordas, pues estiran muchísimo, muchísimo. Entonces, aunque parezcan chicos, luego estiran mucho. Este estira menos, porque está hecho con lana más gorda. Se le puede hacer se le puede poner un pompón, pero vamos, yo he optado porque no tenga ninguno. Bueno, pues si os ha gustado, darle a la campana y suscribirse. ¡Hasta pronto! Ya me he puesto a hacer para toda la familia. Esta, por ejemplo, es con la aguja del 5, esta con la aguja del 3, para que veáis las posibilidades que hay. Os pongo las medidas de cada uno abajo en la descripción.